los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga, me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Antes de empezar, les quiero hacer una invitación al retiro que voy a dar en agosto, 11 y 12-13 del 2023, en la isla de Cozumel, México, donde vamos a estar trabajando el sanar el desamor, mejorar las relaciones que tenemos con otras personas desde el amor propio, desde sanar la relación y reconectar con la persona más importante que eres tú misma. Se va a hacer un grupo de mujeres increíble. Este retiro, de hecho, lo di en mayo. Se llenó tanto que tuvimos que abrir una segunda fecha. Todavía hay lugares en esta segunda fecha, pero no muchos. Así que les hago la invitación porque es el proyecto en donde he unido todo eso que a mí me hubiera gustado escuchar para poder sanar el desamor y para poder mejorar las relaciones que tengo. Dicho esto, vamos a entrar al episodio de hoy. Es una reflexión, todo nace desde una reflexión, porque como he escuchado como terapeuta de duelo, este tema de cuando estamos enamoradas, cuando estamos enamorados y estamos dejando ir a la otra persona, sentimos que nuestro amor es un reflejo de la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Como que la otra persona se ganó nuestro amor. Nuestro amor es proporcional a lo que hizo, a lo que es, y nunca más vamos a poder amar a nadie como amamos a esta persona, porque esta persona era magia, o eso creíamos, era increíble, o nos contamos una idea maravillosa. Entonces, hoy lo que les quiero compartir es cómo nuestra forma de amar realmente es un reflejo nuestro. La forma en la que tú amas es un reflejo de ti. Y esto es para ambos lados, porque hay veces que sentimos que nos tenemos que ganar el amor de la otra persona. Y entonces nos paramos de cabeza y hacemos todo para agradar y para ganarnos el amor de la otra persona, pero realmente, y digamos que no nos aman, no nos pelan, la otra persona no significamos nada para él, para ella. ¿Y qué pasa? Que sentimos que entonces hay algo mal con nosotras, hay algo mal con nosotros. No es la otra persona, sino que hay algo mal conmigo. Y esto es un grave error desde mi punto de vista, porque la manera en la que tú amas es un reflejo tuyo, es tu capacidad de amar, es eso que tienes, es un reflejo de lo que tú tienes para dar. Y por el otro lado, como ama a la otra persona, es un reflejo de esa persona. Aparte, es un poco complejo y espero poderlo aterrizar, porque vamos a amar y nos vamos a enamorar realmente de una proyección. Eso es el enamoramiento. El enamoramiento es que proyectamos, como si fuéramos un proyector de una película en una pantalla blanca, todo lo que queremos que la otra persona sea. Nos contamos una historia, nos contamos una idea. Es un cuento, la verdad. Y es parte de cuando nos dicen, no te ilusiones. Es que el enamoramiento es ilusión. Es un proceso químico, pero es importante reconocerlo como tal. Si yo reconozco que la persona que yo estoy amando realmente no existe, y probablemente esta persona es maravillosa. Yo sí creo que todas las personas tenemos algo maravilloso, la verdad. De repente puede ser que algunas nos hemos portado desde un mal lugar o lo que sea, o todas las personas nos hemos equivocado. Como les decía hace unos episodios, todos podemos ser el villano, la villana o el héroe, heroína en la vida de alguien, y lo hemos sido. Pero realmente la idea que tenemos de la persona, sobre todo cuando se queda en las primeras etapas, por eso el superar el casi algo, esas relaciones que tenían todo el potencial pero no terminan en nada, son tan dolorosas porque nos quedamos en esta parte del enamoramiento. No terminamos de ver a la persona por completo. No, realmente estamos en el proceso químico que vemos a la otra persona maravillosa porque es una idea, es una fantasía. Pero la cosa es entrarle con los ojos abiertos y decir, yo sé que esta idea que tengo es una fantasía. ¿Cuánto dura el enamoramiento? De 3 meses a muchísimo, estirando la liga 3 años. Pero cuando pasa y voy viendo que tiene muchos defectos, es honrar que esa es la persona realmente
con la que estoy en una relación y saber qué es aceptable y qué no es aceptable para ti también. Eso es un punto importante. Pero para eso tengo todo un episodio de la diferencia entre amor y enamoramiento, que es un tema que desde que estoy en la universidad me ha fascinado. Entonces, dicho esto, es una proyección tuya. La manera en la que amamos es un reflejo de nuestra capacidad de amar. Y cuando la otra persona se va, cuando la relación termina, y por ejemplo, algo que estaba hablando con una persona que quiero muchísimo, que es de mis mejores amigas de toda la vida, y ella terminó una relación hace poco. Y esta persona su expareja se ha portado pésimo. Se ha portado de una manera en la que hasta les quiero hacer un episodio de cuando se acaba la relación de la nada y sientes que te cambiaron a la persona. Así. Hasta yo siento que cambiaron a la persona. Dije, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este cuate? Pero bueno, dicho eso, estábamos hablando de esta situación que se ha portado pésimo, que ha sido realmente muy inconsciente, ha sido muy doloroso para ella. Realmente se ha portado de una forma muy dolorosa, muy dolorosa. Ha hecho cosas que le han hecho mucho daño a esta amiga mía. Y entonces hablábamos de esto y esta impotencia de decir, es que ¿por qué lo amo? Porque siento que lo sigo amando cuando se porta de esta manera. ¿Por qué lo extraño? ¿Por qué todavía lo quiero? ¿Por qué si no tiene lógica? Y es que en verdad no tiene lógica. No es lógico. Y es ahí donde remarco esto, que nuestro amor es un reflejo nuestro, es un reflejo de ti. La manera en la que tú amas es un reflejo tuyo. No es porque la otra persona se lo ganó y es proporcional. Ah, te lo ganaste, entonces mereces tanto, porque el amor no es algo que se gana. Eso es algo muy fuerte, pero no se gana. Por eso nos hemos enamorado a veces de esa persona que decimos como, ¿cómo me pude haber enamorado de esta persona? O ¿cómo pude haber sentido esto por esta persona cuando nada que ver? Era porque era un proceso tuyo, es tuyo. Y creo que esto es un punto importante que quiero remarcar, cuando podemos hacer esa separación y decir, es que ya no tiene que ver con tu ex. Y esto es algo que trabajo mucho en terapia. Cuando estás sanando, es poder hacer las paces de, es que todavía le quiero, todavía le extraño, todavía le pienso. Sí, porque es parte de, pero es que no quiero porque fue un maldito, fue una maldita. Es que también es parte de. ¿Y a qué me refiero con esto? Si podemos decir, cuando estoy sanando una relación, cuando estoy sanando un desamor, ya no es de la otra persona, porque ahí entonces se mete mucho el ego, que me pidieron que haga un episodio de esto y se los voy a hacer más adelante. Se entra el ego de cómo puede ser, si te portaste así, no sé qué. Pero si podemos de una forma consciente separar que mi amor, esta emoción que yo tengo, esta conexión, este sentimiento que yo tengo, en verdad es un reflejo mío. Ya no tiene nada que ver con la otra persona. La otra persona puede irse y hacer y deshacer lo que sea y no es un reflejo de tu amor. Ya no tiene que ver con esa persona. Ya no estás sanando a la otra persona. Y esto también es algo que les he compartido y es algo que trabajo en terapia. Cuando tú estás sanando una relación y decides empezar una nueva relación desde un lugar consciente, sabiendo que sigues sanando, es hacerle saber a la otra persona y recordarte a ti que ya no tiene nada que ver con tu ex, ya no tiene nada que ver con tu ex, sino con este sentimiento con el que tú te quedas, con este dolor que se hizo, que tienes, con esta herida. Y ya no tiene nada que ver con tu ex, porque si de repente te da un bajón o de repente le extrañas o de repente lo que sea, es parte del proceso de sanar, independientemente de lo que hace o no hace tu ex. Obviamente, por eso les recomiendo no tener contacto cero con tu ex. Y aún así, como que nuestra cabeza, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro psique, de repente saca ideas como desintoxicación. Es que siento que es una desintoxicación. El desamor es irnos desintoxicando, pensando que es como una toxina la otra persona, pero realmente es como sacarlo de tu sistema, sacarlo de tu corazón, sacarlo de tu vida, irte depurando y no necesariamente como si fuera algo tóxico y te estás desintoxicando, pero es como que lo que se me viene a la mente, sino el ir soltando, el soltar y el ir sacándolo de tu sistema, sacándola de tu sistema e ir haciendo una vida sin esa persona, el ir rearmándote sin esa persona y el dejar que se salga y tu cabeza te va a querer contar historias para regresar a tu zona de confort, que es lo que conoce.
porque en lo que conoce está la supervivencia y es predecible porque tiene que ser predecible. Entonces, por más que te estés saliendo de ahí, tu cabeza te va a contar ideas obsesivas, narrativas, tu ex va a estar en tu cabeza todo el tiempo porque es parte de sacarlo de tu sistema, es parte de que tu cabeza pueda entender una nueva realidad en la que esta persona ya no está y es muy fuerte. Por eso tienes ideas obsesivas, por eso constantemente necesitas hablar de esa persona, por eso constantemente estás pensando en esa persona. Sí, también por lo que sientes por esa persona, también definitivamente, pero viene mucho de esta manera en la que tu cabeza está reintegrando, está más bien integrando que esa persona ya no es parte de tu vida, que esa persona ya no está. Y por eso es que piensas tanto en esa persona. Pero a veces esto puede ser un poco confuso y sentimos que pensamos así en esa persona porque esta persona era maravillosa y era lo máximo y entonces ahora sí, nunca voy a encontrar a nadie como él, como ella. Ojo, no es cierto. Sí, probablemente era maravillosa, pero te vas a volver a enamorar si te lo permites. Si te permites sanar, si te permites procesarlo y no te quedas ahí en el miedo y te cierras y caes en la hiperindependencia, entonces también te vas a volver a enamorar y vas a volver a conocer gente maravillosa. No has terminado de conocer la gente maravillosa que tienes en tu vida. No, aún no estás ahí. Y el poder hacer las paces con esto, el poder entender que si yo extraño a mi ex, si yo siento que todavía le amo, si yo lo que sea, es porque es un reflejo de lo que yo tuve para dar, de lo que yo le di, de lo que yo soy y no de esa persona. Y si puedo entenderlo, entonces me permito más sentirlo, porque justo como me decía esta amiga, es que no se lo merece, se ha portado pésimo. Y sí, pero no, el extrañar a alguien no es algo que se gana o no se gana. Como les he contado esa vez que yo estaba muy triste y estaba llorando y estaba extrañando a mi ex y me acuerdo que entró mi excuñada y yo le dije que no entendía por qué le extrañaba y me acuerdo que me dijo, hay gente que extraña a su pareja que está en la cárcel después de haber hecho cosas horribles, porque no es algo proporcional, no es algo lógico. Y por eso a veces también nos puede costar trabajo entender por qué extraño a esta persona que no me quiso, o que me lastimó, o que me hizo daño. Y es porque el sentimiento que tú tuviste hacia esa persona no fue un reflejo de esa persona, fue un reflejo de ti, de lo que tú tienes para dar. Y la cosa es aprender a direccionar ese amor, esa energía, esa luz que le damos a la otra persona y poder redireccionarlo hacia nosotras y nosotros principalmente. Amarnos como hemos amado a otras personas, pero no nos hemos amado a nosotras y a nosotros. Y por eso el retiro de amar adentro, porque es justamente eso. Y después, y esto es algo que les comparto de lo que yo he aprendido como terapeuta de pareja, yo quería encontrar eso que ese método, esa alquimia que pudiera hacer las relaciones felices para siempre, como tantas veces nos los vendieron tantas películas, tantos cuentos. Y aprendí muchísimas herramientas que son muy sanas porque no sabemos estar en pareja. Instintivamente estamos programadas para la guerra, no para el amor. Y lo dice Stan Tatkin, un neuropsicólogo que me encanta. Pero aprendí todas estas herramientas, aprendí herramientas de comunicación, de compasión, de empatía, para poder trabajar el cerebro, la verdad, ¿no? Que cuando estamos súper activados, poder dejar que se nos baje el enojo para poder conectar. Aprendí todas las técnicas, pero faltaba algo más profundo. Y fue hasta que tuve el rompimiento que tuve hace unos años, que fue lo que dio luz a este podcast, a todo este proyecto. Y entonces entendí que para poder sanar, que para poder tener relaciones saludables, lo más importante era amarnos a nosotras y nosotros, por más cliché que suene, pero era por ahí y no lo sabía.
Yo creí que yo me iba a sentir amada el día que mi pareja me amara como yo quería que me amara o como sentía que me lo merecía. Entonces tuve relaciones muy dañinas donde no me sentía valorada, pero yo sentía que eso era un indicativo de que tenía que esforzarme más, de que la manera en la que mi pareja, exparejas realmente, me amaba era un reflejo de lo digna de amor que yo era. O sea, era un reflejo de que yo me lo había ganado porque yo era buenísima onda, porque yo era la más linda, la más amorosa, la más... Yo sentía que me tenía que ganar ese amor. Y fue hasta que se me rompió el corazón en todas las partes inimaginables que entendí que por ahí no era, que para poder sentirme amada no era en una relación, no era a través de alguien más, era a través de mí, era poder amarme, conectar conmigo, darme eso que yo quería, mis necesidades y compartir con una pareja. Y ya no llegar desde la carencia, desde tengo este vacío que estoy esperando que tú me llenes. ¿Por qué? Porque el día de mañana que esa persona se va, el día de mañana que esa relación se acaba, el vacío regresa más tangible, a carne viva. Aparte, una persona nunca termina de llenarte, te distrae, pero no te llena. No hay nada allá afuera que te pueda llenar. Lo único que te puede llenar eres tú, de ti. Y es una chamba. Y a veces da flojera realmente, pero es el conectar contigo constantemente, el regresar a ti. Y es como este ejemplo que no me canso, esta analogía que no me canso de platicarles aquí en el podcast, que es hacerte dejar de ser ese faro de luz que alumbra a tu expareja y da todo este amor, toda esta energía, toda esta luz, todo esto lo das hacia otra persona y empezar a redireccionarla hacia ti. Y por supuesto que las relaciones son para amar y son para entregar y nos dan cosas maravillosas que no podemos tener en soledad. Por ejemplo, la conexión, la cercanía. Somos seres sociales. Claro, yo no quiero que parezca que estoy en contra de las relaciones para nada. Yo estoy en una y estoy muy contenta, pero algo que puedo reconocer es que entré desde un lugar diferente. Después de romperme el corazón con mis expectativas, romperme el corazón con todas estas ideas que yo tenía de cómo tenían que ser las relaciones, entendí que era hacia adentro, que yo tenía que amarme y empecé a sanar desde el amor propio. Y entendí que todo eso que yo le di a mi ex, que en algún punto sentí que no se lo merecía, entre comillas, empecé a dármelo a mí y me di cuenta que eso era algo que yo podía dar, que era una de mis capacidades, es amar de esa forma. Y entonces también pude entender que cuando alguien no me amó, no me quiso, que cuando no me quiso como yo quería, también era un reflejo de esa persona. Y si después se lo puede dar a alguien más y puede amar y puede tener toda esa fantasía que a mí me hubiera gustado tener, también está bien, no tiene que ver nada conmigo, porque eso es algo que también veo mucho en terapia. Personas, y me ha pasado, claro que me ha pasado, no quiero como que parezca que es algo patológico, lejano a mí, no, claro que me ha pasado, no es algo que juzgo porque es algo que entiendo. Cuando no estamos en una relación donde no recibimos aquello que deseábamos, donde no recibimos eso que queríamos, y luego la otra persona va y se lo da a alguien más, y es como, ¿qué me faltó? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué tenía la otra persona que yo no tuve? ¿Qué fue? Y es justamente que al final del día somos proyecciones. La otra persona no nos dio lo que queríamos, no porque nos faltara, porque no fuéramos suficientes, sino porque la otra persona no tenía eso para darnos a nosotras, a nosotros. Y al final del día cada quien proyecta en la otra persona una fantasía. Y sé que tal vez es un poco confuso desde aquí, pero es para entender que, bueno, es que no es que me falta algo, no es que me sobra, no es que no soy suficiente. Es que a veces simplemente también probablemente te ha pasado a ti, que puedes reconocer que alguien es maravilloso. Y a mí me pasa mucho con una expareja que probablemente le pase esto, pero al revés, que diga como, o sea, conmigo no quiso esto y aquello y ahora está en una relación donde tiene esto, aquello, no sé, obviamente estoy como que
intentando meterme en la cabeza que alguien que nada que ver. Y puedo reconocer que esa expareja era maravilloso y que tiene muchísimas cualidades y que tiene cosas increíbles. Y a la vez no fue que le faltó, no fue que fue insuficiente, simplemente no se dio ahí. Y no lo puedo explicar porque puedo reconocer el valor de la otra persona y a la vez decir, pero ahí no era y no fue y por algo no fue. Y esto lo digo porque al final del día nos toca estar en los dos extremos, ¿no? También me ha pasado que estoy en el extremo en el que yo quería un tipo de relación o yo quería algo en una relación y no lo tuve con una persona. Y cuando empezó otra relación y empezó a hacer las cosas que yo quería que hiciera conmigo, para mí fue súper doloroso y no entendía y me dio como que en algo muy, muy mío. Y pues ahora lo entiendo porque la vida te pone de los dos lados y ahora lo entiendo. Y no es que no sea suficiente. No es que te falte algo que la otra persona tuvo que es mejor. Tampoco es por ahí. Es que al final del día, la forma en la que amamos es una proyección nuestra. Es un reflejo nuestro. Y si podemos empezar a entender eso y podemos empezar a soltar esta idea de que tenemos que ganarnos el amor, a veces se da y a veces no se da. Y no tiene nada que ver con nosotros o con nosotras. Y porque este mismo rechazo en el amor, sí, se vive como un rechazo, esta sensación de que das y que no es suficiente, que nunca es suficiente, es horrible. Y nos pega en un lugar donde no termino de explicarlo porque no nos sentimos bien con nosotras y nosotros mismos. Y afecta en un punto muy profundo, muy, muy profundo. Y creo que no se habla lo suficiente de esto y por eso me gusta tener este espacio para poderlo hablar, para poderles platicar las reflexiones que tengo cuando estoy en terapia, cuando hablo estos temas. Siempre me ha encantado el tema del breakup, siempre me ha encantado el tema de las relaciones y poderlo ver así, siento que a mí me quitó mucho peso de encima. Entender, permitirme sentir y saber que lo que yo estaba sintiendo por esa expareja, aunque la otra expareja ya había rehecho su vida, ya estaba completamente del otro lado, haciendo las cosas que yo hubiera querido que hiciera conmigo, Y pude entender que que lo que yo sentía no era porque él se lo había ganado, no era un reflejo de esa persona. Entonces me permití sentirlo y sanarlo y depurarme sabiendo que mi ego no tenía voz y voto en esta conversación porque no tenía que ver con cómo me había tratado la otra persona o lo que sea que nos cuenta el ego, sino tenía que ver con cómo me sentía yo y quién era yo y lo que yo tenía para dar. Y me permití sentirlo y me permití sanarlo y soltarlo y me ayudó muchísimo. Y por eso quería compartirles esta reflexión. Quería compartirles lo importante que puede ser hacer esta división de al final del día el amor que yo tengo por una persona no es el reflejo de esa persona, sino es un reflejo mío, es mío. Es mi capacidad de luz, es mi capacidad de amar, es mi capacidad de dar y no tiene nada que ver con otra persona. Y ojalá de esta forma pueda servirte para poder sentir lo que tienes que sentir mientras sigues sanando independientemente de lo que hizo o no hizo la otra persona. Y de la misma forma, no tomarte personal lo que la otra persona tuvo para dar. No es porque te faltó, no es porque te sobró, no es porque no eres suficiente, es porque es un reflejo de la otra persona y así tenía que ser. Y lo sueltas. Eso es algo que a mí me sirvió y por eso se los comparto. Ojalá esta información te sirva. Gracias de verdad por compartir y por apoyar este proyecto. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por los comentarios que me ponen, por las estrellas que le ponen en Spotify. Se los agradezco de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo por favor todo pegado. En TikTok ya me puedes encontrar como Eva-Latapí. Y de todos modos, si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo por favor.